1. Buen día con todos, les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes en esta sala. Me identifico, soy la abogada Diana Murillo Cedeño, jueza de la Sala Especializada de Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, quien con sustento en el artículo 86, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, soy juez encargado de dirigir la audiencia pública en la acción constitucional de habeas corpus presentada por la abogada Melina Belén Preciado Zarango, quien representa al señor Jacob Agustín Preciado Porras en contra del abogado Francisco Vera Ruiz, en su calidad de juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, con sede en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional. Además de recordarles que esta audiencia no puede ser filmada ni grabada salvo los medios que la ley dispone. Eh, Siendo efectuado que es el día y la hora de la señalada práctica de esta audiencia, declaro instalada la audiencia pública que en conformidad a lo establecido con el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una vez más exhorto a las partes y a sus defensores técnicos que actúen en esta audiencia aplicando los principios de buena fe y lealtad procesal. Primero se le concede la palabra al legitimado activo, presentado por su defensa, para que fundamente la acción presentada, quien puede hacer uso de hasta 5 minutos para su intervención. Por favor, inicie ahora. Honorables jueces de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, me identifico para efectos de grabación. Soy la doctora Melina Preciado, con matrícula profesional número 09-2011-319 y comparezco ante este ilustre tribunal en calidad de abogada defensora del señor Jacob Agustín Preciado Porras, parte actora de la presente causa. Esta acción de habeas corpus se fundamenta en la vulneración de derechos fundamentales que afectan directamente a la libertad y a la dignidad de mi defendido, actualmente recluido en el Centro de Privación de Libertad de las Personas Adultas, en conflicto con la Ley Guayaquil número 1. Me encuentro hoy ante este honorable tribunal para demostrar la ilegalidad de la privación de libertad a la que ha sido sometida el señor Jacob Agustín Preciado Porras, privación que se ha producido en franca contravención de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. El proceso de detención de mi defendido, llevado a cabo el 6 de junio del 2024, fue realizado sin la orden judicial correspondiente, violando de esta manera el principio de legalidad y el debido proceso. Esta acción ilegal fue seguida por una calificación de flagrancia emitida de manera arbitraria por el señor abogado Jorge Francisco Vera Ruiz, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil, sin que existieran los elementos fácticos ni jurídicos que la justifiquen, lo que constituye una grave transgresión a los derechos constitucionales de mi defendido. Los dos ejes fundamentales sobre los cuales me sustento es la ilegalidad de la detención. La detención de señor Jacob Preciado Porras se efectuó sin que existiera una orden de allanamiento ni una boleta de detención emitida por autoridad competente, en clara contravención a lo dispuesto en los artículos 77 y 89 de la Constitución. Además, la supuesta flagrancia que se alega como justificación de la detención no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 527 del COID, toda vez que no se produjo una persecución inmediata ni se descubrió a mi defendido en el momento de supuesta comisión del delito que se le imputa. Como consta en el mismo parte policial de fecha 6 de junio del 2024, la hora del incidente, motivo de supuesto de la detención de mi defendido, fue a las 6:10 de la tarde y la hora de la aprehensión a las 9 del mismo día. Es decir, con 2 horas y 50 minutos de diferencia entre uno y otro acontecimiento. La insuficiencia de los elementos probatorios, los indicios presentados por la Fiscalía que consisten en sí en objetos de uso común, no son elementos de convicción suficientes para sostener el cargo de tráfico ilícito de armas de fuego. Estos supuestos indicios son 4 palos de madera, un tubo de plástico, 5 banderas rojas con leyendas blancas, 12 hojas, volantes de manuscrito, una copia simple de orden de retiro de documentos de circulación y un talonario de notas de venta a nombre de mi defendido. El talonario lo que demuestra es de que mi defendido se dedica a realizar fletes y ese día fue contratado para transportar un muñeco. La prisión preventiva dictada contra
el señor Preciado Porras es ilegal porque no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 534, numeral 1 del COID. Es decir, no hay elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Asimismo, el video al que se hace referencia como evidencia principal no puede considerarse como prueba suficiente para fundamentar una acusación de tal magnitud, mucho menos para justificar la prisión preventiva que se ha dictado en su contra. En vista de las irregularidades y las flagrantes violaciones de los derechos constitucionales de Jacobo Agustín Preciado Porras, solicito respetuosamente a este tribunal que, en aras de la justicia y del respeto, se sirva a ordenar la inmediata libertad de mi defendido, disponiendo la correspondiente boleta de excarcelación. Esta solicitud se fundamenta en el hecho de que su detención no reúne los requisitos de la flagrancia ni elementos constitutivos del tipo penal invocado. Además, no existen suficientes elementos de convicción que justifiquen la medida de prisión preventiva como tal. El derecho a la libertad es un pilar fundamental del ordenamiento jurídico y en este caso se ha visto gravemente vulnerado. Por ello, confío en que este tribunal adoptará la decisión que en derecho corresponde, resguardando así los derechos de mi defendido y rectificando las injusticias que se han cometido en su contra. Es todo en cuanto tengo que manifestar. Gracias, abogada. Con los argumentos expuestos por la parte actora a través de su defensa, le concedo la palabra a la parte accionada para que exponga y conteste exclusivamente los derechos de acción de habeas corpus, pudiendo hacer uso de hasta 5 minutos, iniciando ahora. Muchas gracias, señora jueza. Para efectos de grabación me presento. Soy la abogada Gretel Chamba con matrícula 1728210096 del Colegio de Abogados de Guayaquil. Intervengo en calidad de abogada en representación del abogado Jorge Francisco Vera Ruiz, quien ha actuado en su capacidad de juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes de Guayaquil. Comparezco dando contestación a la presente demanda de habeas corpus interpuesta por la doctora Melina Belén Preciado Zarango en favor del señor Jacobo Agustín Preciado Porras y presentada en contra de mi representado. Procederé a exponer detalladamente los argumentos y pruebas que sustentan la legalidad de la detención y acción del accionado, en este caso el abogado Jorge Francisco Vera Ruiz. Una vez escuchada la parte accionante, me permito, señora jueza, manifestar lo siguiente. Para comprender la situación en su totalidad, es fundamental revisar el contexto real de la detención del señor Jacobo Agustín Preciado Porras. El 6 de junio del 2024, aproximadamente a las 21 horas de la noche, el señor Preciado fue detenido por agentes de la Policía Judicial del Guayas en su domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil. Esta detención se llevó a cabo en respuesta a una emergencia de seguridad pública, específicamente en el marco de una flagrancia, conforme a lo establecido en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. La defensa ha afirmado incorrectamente que la detención se realizó sin una orden judicial. Sin embargo, en casos de flagrancia, la ley permite la detención inmediata, sin necesidad de una orden previa. Este es un punto crucial que demuestra la legalidad y procedencia de la actuación de los agentes de policía y del juez que dictaminó la prisión preventiva. El artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal define claramente la flagrancia como la aprehensión de una persona en el momento de cometer un delito o inmediatamente después, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la comisión del delito hasta la aprehensión. En este caso, la flagrancia se encuentra claramente configurada. Las imágenes captadas por las cámaras del ECU 911 permitieron una identificación inmediata del vehículo de Jacobo Agustín Preciado Porras involucrado en actividades ilícitas. Esta identificación y el seguimiento ininterrumpido que se realizó justifican plenamente la detención sin una orden judicial. Es esencial que el tribunal considere que la flagrancia permite una actuación rápida y efectiva por parte de las autoridades para proteger el orden público. La defensa no ha hecho más que tratar de minimizar la relevancia de los objetos encontrados en el vehículo del señor Preciado. En el vehículo se encontraron varios elementos incriminatorios,
como palos de madera, un tubo plástico y banderas con mensajes alusivos a actos de desorden público. Estas evidencias, junto con las grabaciones de las cámaras, constituyen pruebas irrefutables de la implicación del señor Preciado en dichos actos. La defensa ha argumentado que no hubo persecución inmediata, pero las imágenes y los registros del ECU 911 demuestran claramente lo contrario. Las pruebas presentadas son contundentes y además de ello son verificables, lo que sustenta la legalidad de la detención del señor Preciado. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 77, garantiza el derecho al debido proceso y establece que la detención procederá por orden escrita de juez competente, salvo en los casos de flagrancia. En este contexto, la detención del señor Preciado se realizó dentro del marco legal y respetando sus derechos constitucionales. No se trató de una detención arbitraria ni ilegal, sino más bien de una acción justificada y necesaria para preservar el orden público y la seguridad ciudadana. En virtud de lo expuesto, solicito respetuosamente a este honorable tribunal que se rechace la acción de habeas corpus interpuesta por la doctora Melina Preciado en favor del señor Jacob Agustín Preciado Porras, confirmando así la legalidad de su detención y la validez de la prisión preventiva dictada. Hasta aquí mi intervención, señorita. Muchas gracias, abogada. Téngase en cuenta que las intervenciones realizadas en esta audiencia, en la que han participado tanto la parte actora y demandada, serán consideradas y resueltas por este juzgador oportunamente, conforme lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora se le concede el uso de la palabra a la parte accionante para que ejerza el uso de su derecho a la réplica. Tiene un tiempo de 5 minutos. Honorable Tribunal, la detención del señor Preciado Porras fue ilegal, arbitraria e ilegítima, y la prisión preventiva dictada en su contra no tiene fundamento jurídico. La defensa sostiene que la detención se realizó en flagrancia, pero las pruebas presentadas no lo corroboran. La flagrancia exige la aprehensión inmediata del supuesto delincuente, lo que no ocurrió en este caso. La detención se produjo 2 horas y 50 minutos después del supuesto delito, lo que desvirtúa totalmente la flagrancia. Por ende, en base al artículo 77 de la Constitución, el cual la parte de la defensa del legitimado pasivo mencionó correctamente, que establece que la detención debe realizarse por orden escrita del juez competente, sí, salvo en casos de flagrancia, pero al no existir esta flagrancia, la detención de mi defendido, el señor Preciado Porras, sin orden judicial, fue totalmente ilegal. Asimismo, la defensa argumenta que el vehículo del señor Preciado fue identificado a través de las cámaras del ECU 911. Sin embargo, las imágenes no demuestran que el vehículo estuviera involucrado en actividades ilícitas. Estimado tribunal, la mera presencia de un vehículo en el lugar de un hecho delictivo no implica la participación de su conductor en el mismo. Asimismo, la defensa menciona que el vehículo en él se encontraban elementos incriminatorios. Los palos de madera, los tubos de plástico y las banderas no son elementos que configuren el delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, por el cual se le acusa al señor Preciado Porras. Es por eso que la falta de elementos constitutivos del delito evidencia la fragilidad de la acusación. Así también la defensa mencionó que existió una persecución ininterrumpida desde el momento del supuesto delito hasta la detención del señor Preciado. Vuelvo y repito, estimado tribunal, las pruebas no respaldan esta afirmación. De haber existido una persecución, se habría documentado en el parte policial que muestro a continuación, en el cual no se detalla eso, en el cual detalla específicamente que hay 2 horas 50 minutos de diferencia entre el indicio del supuesto delito y el momento de que detienen al señor Preciado Porras. La ausencia de evidencia desvirtúa totalmente este argumento. Por lo antes expuesto, queda totalmente claro que la detención del señor Jacob Preciado Porras fue ilegal, arbitraria y ilegítima. Y la falta de flagrancia, la ausencia de orden judicial y la insuficiencia de pruebas y la falta de elementos constitutivos del delito demuestran totalmente la fragilidad de la acusación y la violación de los derechos del señor Preciado. Por lo tanto, reitero mi solicitud a este honorable tribunal que ordene la inmediata libertad del señor Preciado Porras, girando la correspondiente boleta de excarcelación.
Hasta aquí mi intervención. Gracias, abogado. Se le concede el uso de la palabra a la parte accionada para que ejerza el uso de la contrarréplica. Tiene un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, tribunal. Conforme se desprende la garantía de habeas corpus presentada por la doctora Melina Preciado, puesta para su conocimiento, señoría, es improcedente. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima por orden de autoridad pública, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. En este caso, la detención del señor Jacob Agustín Preciado Porras se realizó dentro del marco legal establecido para los casos de flagrancia, cumpliendo con todos los requisitos y formalidades establecidas por la ley. La defensa no ha presentado pruebas suficientes que demuestren la ilegalidad de la detención y la falta de evidencias para sustentar su acusación. Con esto, es evidente que la acción de habeas corpus interpuesta por la doctora Preciado carece de fundamento legal. La defensa ha argumentado que no existen pruebas suficientes para justificar esta medida. Sin embargo, las evidencias presentadas son contundentes y cumplen con los requisitos legales para dictar prisión preventiva. La prisión preventiva, como bien lo dijo la doctora Preciado, fue dictada conforme al artículo 534, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, basado en la existencia de elementos de convicción sobre la comisión del delito. Las evidencias presentadas, tanto materiales como audiovisuales, demuestran de manera irrefutable la implicación del señor Jacob Agustín Preciado Porras en actos delictivos y justifican plenamente las acciones tomadas por la autoridad competente. Señoría, los argumentos presentados por la defensa no desvirtúan la legalidad de la detención ni la pertinencia de la prisión preventiva dictada. En consecuencia, solicito respetuosamente a este honorable tribunal que la solicitud de habeas corpus sea denegada y que se mantengan las medidas ya dispuestas por el juez de primera instancia. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, abogada. Por el principio de contradicción, se le cede la palabra al legitimario activo. Tiene un tiempo de 5 minutos. Honorable tribunal, reitero que la detención del señor Jacob Agustín Preciado Porras fue ilegal y arbitraria, realizada sin la debida orden judicial y sin cumplirse con los requisitos de flagrancia establecidos en la ley. Además, las pruebas que constan en el expediente demuestran todo lo antes expuesto. Los supuestos indicios presentados por la Fiscalía son insuficientes para sostener una acusación de tal magnitud y no justifican la prisión preventiva dictada en su contra. Por ende, honorable tribunal, solicito respetuosamente que en aras de la justicia y del respeto a los derechos fundamentales de mi defendido, se ordene su inmediata libertad, disponiéndose de la correspondiente boleta de excarcelación. Es todo en cuanto tengo que manifestar. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Se le cede la palabra al legitimado pasivo tiene el uso de la palabra en un tiempo de 5 minutos. Señoría, he dado ya mi réplica. No tengo ninguna otra intervención. Muchas gracias. Continuando con la respectiva diligencia, una vez ya escuchadas las partes procesales y sin nada más que añadir, se procede a resolver bajo las siguientes consideraciones. Debido a que no existió orden judicial para la detención del señor Jacob Agustín Preciado Porras, y siendo que con base en el artículo 43, que el objeto de habeas corpus tiene el de proteger la libertad a la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, y en virtud de que se ha violado la norma de la procedimental y constitucional, puesto que su detención no reúne los presupuestos de la flagrancia ni los elementos constitutivos del tipo legal invocado, así como tampoco existen elementos de convicción de medida de prisión preventiva dictada en contra del señor Jacob Agustín Preciado Porras.
Procedo, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por la autoridad de Constitución y la ley de la República. Este juez resuelve ordenar la inmediata libertad del señor Jacob Agustín Preciado Porras, girando la correspondiente boleta de excarcelación. Es todo, señor.